Desde el inicio de la humanidad hemos contado historias para explicar lo inexplicable. Criaturas que habitaban los mares, los bosques y hasta las montañas más lejanas. Durante siglos fueron tachadas de fantasía, simples mitos inventados por pueblos antiguos. Sin embargo, algunas de esas leyendas esconden rastros inquietantes de verdad. Hoy vamos a recorrer 10 de las criaturas más famosas de la mitología y descubrir que detrás de cada relato podría haber existido algo mucho más real de lo que creemos. Hoy visitamos a las 10 criaturas mitológicas que realmente existieron. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. 10. El basilisco, el veneno de la mirada. En los bestiarios medievales había una criatura de la que los monjes hablaban con un susurro de miedo. El basilisco, el rey de las serpientes. Se decía que no necesitaba colmillos ni veneno, pues su mirada bastaba para aniquilar. Su sola presencia convertía la hierba en polvo y marchitaba los árboles. La imagen que nos ha llegado es grotesca. Un híbrido entre reptil y ave, con la cresta de un gallo coronando una piel escamosa. El mito, sin embargo, no nació en la Edad Media. Ya en el siglo I, Plinio el Viejo lo incluyó en su historia natural, describiéndolo como una víbora diminuta pero tan letal que ningún hombre podía acercársele sin caer muerto. Durante siglos se pensó que era solo un símbolo del mal, un invento para ilustrar sermones sobre el pecado y la muerte. Pero un episodio extraño quedó registrado en 1738 en la región de Sens, Francia. Los campesinos reportaron la aparición de un animal imposible, cuerpo largo como el de una serpiente pero erguido, con un brillo metálico en las escamas y una cresta rojiza que no pertenecía a ningún reptil conocido. Decía que no atacaba, simplemente observaba. Un perro cayó fulminado tras mirarlo. Las aves que sobrevolaban el campo caían sin heridas visibles. Presas del terror, los lugareños organizaron una cacería. Nadie se atrevió a acercarse. Le lanzaron lanzas envueltas en fuego desde la distancia. El animal fue finalmente abatido y su cadáver reducido a cenizas. Sin embargo, un boticario local, desafiando el miedo de todos, realizó un croquis de la criatura y describió sus órganos. Ese informe se guardó en los archivos de la ciudad hasta que desapareció misteriosamente un siglo después. Hoy no queda más que la tradición oral y un detalle intrigante. En el Museo de Historia Natural de Viena se exhibe un espécimen disecado etiquetado como Basiliscus. No es un lagarto común. Su cráneo no coincide con ninguna especie catalogada y los estudios de ADN han revelado anomalías que no encajan con reptiles conocidos. ¿Fue un fraude? ¿Un montaje? Tal vez. O quizá los antiguos no inventaban tanto como creemos. Si un basilisco existió una vez, ¿qué impediría que aún quede uno oculto en la espesura de alguna selva, esperando a que crucemos su mirada? 9. El Kraken, la sombra bajo el océano. Los mapas marinos del norte de Europa solían mostrar un aviso temible. En ciertos puntos junto a las costas de Noruega o Islandia, aparecía dibujada una masa oscura con tentáculos enormes rodeando barcos en miniatura. Los cartógrafos lo llamaban Kraken, y los marineros lo temían más que a las tormentas. Un monstruo tan colosal que podía confundirse con una isla, tan fuerte que arrastraba barcos enteros al abismo. Durante mucho tiempo el Kraken fue tomado por fantasía de marineros borrachos, pero en 1861 ocurrió algo que obligó a la ciencia a replantearse la risa. El buque francés Alecton, navegando cerca de Angola, se topó con un ser descomunal flotando en la superficie. Era un calamar gigantesco con tentáculos de más de 9 metros. Intentaron arrastrarlo con arpones, pero el animal se agitó con una fuerza que casi volcó la embarcación y se hundió en las profundidades. El suceso fue reportado oficialmente y de pronto el Kraken había dejado de ser mito para convertirse en biología. Architheuthis dux, el calamar gigante. Desde entonces restos de estas criaturas han aparecido en costas de medio mundo. Tentáculos cortados de 18 metros, picos del tamaño de un cráneo humano, cicatrices de batallas con cachalotes. En 2006, por fin una cámara japonesa logró filmar a uno en vida, a casi 1 kilómetro de profundidad.
El resultado fue inquietante. El animal no se movía como un invertebrado torpe, sino con rapidez, con una coordinación casi estratégica, y había algo en sus ojos, en esa mirada fija y penetrante, que hizo pensar a los científicos que estábamos observando más que el simple instinto animal. Pero hay un misterio más oscuro. Algunos cadáveres estudiados muestran heridas imposibles, marcas de garras y colmillos que no pertenecen a cachalotes. Todo indica que allá abajo existe un depredador aún mayor. Los pescadores noruegos siguen asegurando que hay zonas donde los sonares fallan, donde barcos enteros desaparecen sin dejar rastro. Y si el kraken de las leyendas no era un simple calamar gigante, sino el eco de algo más colosal que todavía guarda en las profundidades. 8. El hombre lobo, entre la carne y la bestia. El aullido que rompe la noche siempre ha traído consigo un presagio. El hombre lobo no es solo un monstruo de cuento. Su rastro aparece en archivos judiciales, crónicas religiosas y hasta informes forenses. El mito de la licantropía está presente en casi todas las culturas. En Europa del Este, en Francia, en México o en los Andes. ¿Invención colectiva? Tal vez no tanto. Uno de los casos más terribles es el de Peter Stump, en la Alemania del siglo XVI. Acusado de asesinar a más de 30 personas, confesó entre torturas que había pactado con el diablo y que un cinturón encantado lo convertía en lobo. Fue ejecutado de forma brutal y el caso quedó registrado en documentos que aún se conservan. Hoy sabemos que existe un trastorno psicológico, la licantropía clínica, en el que el enfermo cree transformarse en animal. Pero lo extraño es que varios testigos describieron criaturas que no podían confundirse con un simple hombre. Saltamos a Francia en 1975. Campesinos denunciaron ataques a su ganado. Cuando montaron guardia vieron algo erguido, cubierto de pelo, con ojos rojizos brillando en la oscuridad. El informe llegó a la gendarmería, pero se cerró sin pruebas concluyentes. Y sin embargo, los análisis de las mordeduras revelaron algo insólito. La presión era mayor que la de un lobo, pero la forma de la mandíbula se acercaba a la humana. A lo largo de la historia también se registran casos de hipertricosis, una condición genética que provoca vello excesivo por todo el cuerpo. Algunos individuos con esta rara mutación fueron exhibidos como hombres salvajes en circos del siglo XIX. ¿Acaso aquellos desafortunados inspiraron las historias de licántropos? ¿O la enfermedad es solo la superficie de algo más profundo? 7. Los cíclopes, gigantes con memoria fósil. La imagen es inconfundible. Un rostro descomunal con un único ojo en medio de la frente. Los cíclopes, según la mitología griega, fueron artesanos de los dioses, constructores de murallas y forjadores de los rayos de Zeus. Pero para los humanos eran monstruos salvajes devoradores de carne. Su fama quedó inmortalizada en la Odisea, cuando Polifemo atrapó a Ulises y a sus hombres en una cueva. Durante siglos se consideraron ficción poética, hasta que en Sicilia comenzaron a aparecer cráneos enormes con un solo agujero en el centro. La ciencia explicó rápidamente el hallazgo. Eran restos de elefantes enanos prehistóricos, y ese orificio era el conducto de la trompa. Caso cerrado, ¿o no? Lo extraño es que junto a esos cráneos se hallaron herramientas líticas, huesos humanos fracturados con cortes deliberados y huellas de pies de tamaño imposible, más de 40 centímetros de largo. Además, algunos de esos cráneos no pertenecían a elefantes, sino a homínidos deformados. Protuberancias en el hueso frontal, cavidades oculares reducidas, malformaciones genéticas que daban al rostro una apariencia monstruosa. En 2007 en Turquía se descubrieron pinturas rupestres con figuras humanoides de un solo ojo. Los pueblos locales las llamaban dioses de piedra y aseguraban que, según las tradiciones orales, esos seres descendían de la montaña para raptar niños. La teoría científica dominante insiste en que los cíclopes nunca existieron, que todo se debe a la interpretación errónea de fósiles. Pero hay arqueólogos independientes que creen que pudieron haber tribus humanas afectadas por mutaciones hereditarias que deformaban el cráneo y que fueron temidas y recordadas como monstruos. Si eso fue así, entonces los mitos griegos no serían simples invenciones, sino recuerdos distorsionados de encuentros con una humanidad distinta. 6. El grifo, bestia imposible o recuerdo fósil.
Imagina caminar por las ruinas de una civilización antigua y encontrar en sus muros la imagen de un ser imposible. Cuerpo felino, alas gigantescas y la cabeza de un ave rapaz. Esa criatura es el grifo, emblema de poder y guardián de riquezas. Para los griegos habitaba más allá de los mapas, en montañas ocultas donde reposaba el oro. Pero el mito quizás no nació de la fantasía. En las áridas llanuras del desierto de Gobi, tribus nómadas hablaban de bestias con picos óseos y garras curvas que protegían las montañas ricas en minerales. Siglos más tarde, al excavar en esas tierras, aparecieron fósiles de Protoceratops. Desde ciertos ángulos, su forma incompleta parecía la de un león con pico. ¿Fueron esos restos confundidos con criaturas vivas? Sin embargo, hay detalles más desconcertantes. Algunos fósiles muestran protuberancias óseas que nadie ha logrado explicar, como si hubieran sostenido membranas. Además, se han hallado piezas de oro talladas hace 2 milenios con grifos representados con un nivel de precisión que no parece inspirado en simples huesos. Incluso en Egipto, en templos dedicados a Horus, aparece tallada una figura híbrida de garras y pico junto a animales reales, no en la sección simbólica. ¿Coincidencia? ¿O testimonio de algo que realmente existió? Quizás los grifos no fueron solo símbolos de reyes, sino guardianes de un secreto enterrado bajo las montañas. Fascinante. Ahora continuamos con una de las criaturas más repetidas en historias y leyendas. Pero antes, si te está gustando, déjanos un like y no te olvides de comentar cuál te ha sorprendido más. Ahora seguimos con 5 dragones, memorias de criaturas imposibles. El dragón es uno de los pocos monstruos que aparece en culturas que nunca se conocieron entre sí. China, Europa, Mesoamérica, todos lo describieron. Un reptil colosal capaz de volar y en muchos relatos capaz de escupir fuego. ¿Por qué la misma criatura surge en lugares tan lejanos? En 1926, en una cueva del sur de China, se hallaron restos óseos gigantescos, vértebras de más de 15 metros y cráneos alargados con cuernos. El hallazgo fue asociado de inmediato a los dragones celestes que los ancestros mencionaban. Los análisis fueron ambiguos, huesos parecidos a los de pterosaurios, pero con una datación demasiado reciente para encajar en la historia oficial. En manuscritos antiguos de Asia también se describen reptiles cavernícolas que lanzaban vapor hirviente. Algo similar ocurre en la naturaleza actual con el escarabajo bombardero, que proyecta químicos en ebullición como defensa. ¿Y si una especie gigante pudo haber desarrollado un mecanismo parecido, inspirando los relatos del fuego? La idea de que el dragón fue solo metáfora se tambalea. Tal vez no eran dioses ni demonios, sino animales extraordinarios que se extinguieron sin dejar rastro claro, salvo la memoria colectiva. 4. Sirenas, los habitantes prohibidos del océano. Cuando pensamos en sirenas solemos imaginar belleza y canto, pero los testimonios antiguos hablan más de desconcierto y miedo. Cristóbal Colón anotó en su diario en 1493 haber visto 3 figuras semihumanas emergiendo del agua. No eran hermosas, aclaró, pero tenían rostro parecido al de personas. Su observación fue reducida por siglos a un error con manatíes, aunque Colón ya había visto manatíes antes y nunca los confundió. En Escocia, en 1804, un cuerpo extraño fue arrastrado por el mar. Tenía escamas, cola, torso parecido al de un humano y un rostro alargado. Fue enterrado a la fuerza por orden de la iglesia, aunque un dibujo sobrevive en archivos nacionales. En Japón, durante la era Edo, aparecieron los ningyo, especímenes disecados mitad pez, mitad humano. Algunos eran fraudes, pero varios presentaban estructuras internas imposibles de fabricar con técnicas artesanales. En el Caribe, la tradición oral habla de mujeres de piel húmeda y ojos sin pupila que emergen al atardecer. Los pescadores dicen que no hablan, pero entienden. Y en 2013, un equipo de exploración submarina en Groenlandia registró a 1.600 metros de profundidad la silueta de un ser humanoide golpeando el vidrio de un sumergible. El material fue clasificado de inmediato, oficialmente negado, pero nunca probado como falso. La ciencia acepta que conocemos apenas una fracción del océano. Entonces, ¿qué tan absurdo es pensar que algo humanoide pudo haber evolucionado bajo el agua? 3. El chupacabras, la sombra que drena vida. La mayoría de criaturas míticas habitan en tiempos remotos.
El chupacabras, en cambio, nació en pleno siglo XX y con titulares de prensa reales. Puerto Rico, 1995. Varios animales amanecen muertos, sin sangre, sin huellas, sin rastros de lucha. Una testigo, Madeline Tolentino, describe a un ser pequeño con ojos brillantes y espinas dorsales. Desde entonces los casos se multiplicaron en América Latina y Estados Unidos. La escena se repetía. Cadáveres secos, drenados sin explicación forense convincente. En Texas 2004 fue capturado un animal extraño con piel seca y colmillos prominentes. El análisis lo acercó al coyote, pero con mutaciones imposibles de clasificar. El cuerpo fue incinerado antes de que se pudiera profundizar. En Guatemala 2010 un video muestra una criatura de 2 patas y cola larga desplazándose con saltos rápidos. El material fue revisado por expertos digitales y nunca se detectó manipulación. Más allá de los reportes, lo perturbador es que los ataques siguen ocurriendo. En 2022 en Veracruz, México, más de 50 ovejas aparecieron muertas en una sola noche, sin una gota de sangre. El informe oficial habló de roedores, pero los habitantes siguen convencidos de que fue el chupacabras. Es una especie desconocida, un experimento perdido o un depredador inteligente que aprendió a cazar en silencio. Tal vez la clave está en lo más inquietante. No hablamos de una criatura extinta ni mítica, hablamos de algo que aún está aquí. 2. 1. Los dragones alados de Indonesia, criaturas que la ciencia no explica. Se dice que los dragones desaparecieron con leyendas, pero hay un rincón del planeta donde esas historias parecen no haberse extinguido. En las islas de Cómodo, Rinca y Flores vive el dragón de Komodo, un reptil gigantesco de 3 metros de largo, saliva tóxica y caza feroz. Pero para los habitantes locales esos lagartos son solo la prueba de que algo más grande existió o sigue existiendo. En la tradición oral se hablan de otros dragones, no arrastrados por el suelo, sino con alas que alzan sobre la selva. Y lo desconcertante es que no son solo relatos antiguos. En 1927 un investigador neerlandés escribió en su diario que había visto a un ser con alas membranosas, escamas oscuras y un chillido metálico que le heló la sangre. Dibujó lo que llamó un dragón viviente. Fue ridiculizado, pero su cuaderno sigue intacto en un archivo. Décadas después, en 2008, un grupo de escaladores en Sulawesi aseguró haber visto una criatura planeando entre los árboles, desapareciendo demasiado rápido para ser un ave. Y en 2021 un dron captó una figura alada que cruzó el cielo en 3 segundos antes de perderse tras una colina. El video fue desacreditado, pero jamás explicado. Lo cierto es que más del 80% de las especies del planeta aún no han sido catalogadas. Pero, ¿por qué no pensar que entre ellas puede esconderse un depredador alado? Quizás en alguna cima olvidada en Indonesia, cuando el aire se espesa y el sol se apaga tras la selva, aún sobrevuele un dragón. No el de los cuentos medievales, sino uno real, de escamas, huesos y alas. Las leyendas no nacen de la nada. Siempre dejan un eco o una huella en los pueblos que las narraron. Lo que hoy llamamos monstruo ayer pudo ser un animal desconocido, una mutación o incluso una especie perdida en el tiempo. Y quizás en algún rincón oculto del planeta aún sigan existiendo. Porque si algo nos enseñan estas criaturas es que la frontera entre mito y realidad es mucho más delgada de lo que parece. Terminamos aquí el viaje. No te olvides de seguirnos para no perderte ninguno de nuestros videos aquí en Oculto ante tus ojos.